aceptar a Cristo, para que por medio de Cristo usted sea salvo. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas de salvación para el perdido. Vamos a otro versículo, Eclesiastés 7. Eclesiastés capítulo 7. Vamos allá a verlo rápidamente, para que veamos cómo está el hombre, la humanidad, mejor dicho. ¿Por qué nacimos así? ¿Por qué el pecado está en el hombre? ¿Por qué el hombre siempre está inclinado a hacer el mal? Porque ya lo trae desde Adán para acá. Eclesiastés, le dije, capítulo 7. Versículo 20. Nomás solo ese versículo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, oiga. Porque dice la Biblia, Isaías, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así de que por sus obras nadie se puede salvar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces tarde que temprano vamos a pecar, ¿verdad que sí? Dice ahí que haga el bien y que nunca peque. Entonces, hermanos, le tengo malas noticias. Tarde que temprano usted va a pecar. Si no es que ya pecó hoy. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es de que necesitamos la gracia de Dios. Pues que necesitamos esa salvación, ese perdón, esa sangre de Cristo, para que nos perdone, hermano, de las cosas que uno puede hacer durante el día. Hermano, yo no hice nada, pero pensó mal, ya pecó. Hermano, yo no he pensado mal, no he mirado nada mal, no he ido nada mal, no me he robado nada, no le he hecho daño a nadie. Ok, está bueno, pero la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Aún hasta saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es contado por pecado. Porque pudiendo haber hecho algo bueno, no lo hicimos. Estamos pecando también así. Entonces, hermanos amados, no hay quien no peque, dice aquí Eclesiastés. Romanos capítulo 3, oiga. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, hablando acerca de pues lo tremendo que es el pecado en la humanidad. Si necesitamos a Cristo todos, no hay excepción. Mire, amado hermano, Romanos capítulo 3. En el 9 y en el 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Necesitamos un Salvador. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí, hermano, dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay camino de paz. No hay temor delante de Dios. ¿Verdad que cuando nosotros no teníamos a Dios, no teníamos temor de Dios, hermano? Al menos yo no tenía temor de Dios. Yo hacía hasta lo que no, y no me importaba. Y si me muero, que me muera. Si me voy al infierno, pues me voy al infierno. Luego dicen, de todos modos ya están todos mis amigos, dice la gente. Y con eso es su consuelo. O el enemigo los ha engañado. No, allá vamos a estar de party por toda la eternidad, ¿eh? Si supieran lo terrible que es el infierno, no estarían diciendo esas cosas. Necesitan a Cristo, necesitamos a Cristo, hermano. Bueno, dice: el hombre desde temprana edad se inclina por el pecado. Le digo que desde el niño ya empieza a hacer travesuras, a robarse un dulce, a robarse aquello, empieza a golpear al otro niño,
Desde niño el pecado está ahí despertándose como un gigante. Y conforme va creciendo el niño, el pecado se va creciendo también. Ya no es robarse un dulcecito, ya es robarse más. Ya no es darle un reposito al otro niño, ahí ya es golpear a alguien hasta matarlo. Qué tremendo, hermano. El pecado es terrible. Y lo peor es de que las consecuencias del pecado son grandes, muy grandes. Dice la Biblia que el pecado crea un abismo divisorio entre Dios y el hombre. Cuando el hombre no ha recibido a Cristo, hay un abismo enorme entre Dios y el hombre, porque Dios es un Dios santo. Y nosotros no podemos llegar a con Dios con todos nuestros pecados, con todas nuestras suciedades. ¿Cómo? Si, hermano, Dios es un Dios santísimo, 3 veces santo, que habita en santidad. Nosotros no podemos ni siquiera arrimarnos, hermano, a Dios, porque es tan santo que nuestros pecados nos consumiría la santidad de Dios. Si la gente cuando lo miraba, o los que lo llegaron a ver, dice que caían como muertos, decían, muertos soy, ¿por qué he mirado al santo? ¿Por qué he mirado a Dios? Imagínense qué tan santo, qué pureza es Dios, que al pecador lo mata, hermano, por el simple hecho de ser nosotros pecadores. Dice entonces que ese abismo, hermano, entre Dios y los hombres es muy grande. Ya leímos Romanos 3:23. ¿Sí? Bueno. Dice, Dios es santo, hermano, y ama a la humanidad, ¿verdad que sí? Pero no ama lo que están haciendo. ¿O no? Entonces ese es el problema de la gente, que como dicen que Dios los ama, piensan que pueden seguir en el pecado. No, Señor. Dios te ama como eres, pero quiere que vengas a Él para que Él te cambie, te transforme y ya no sigas igual. Porque muchos luego se quieren defender con el pasaje de la samaritana, pero el Señor amaba a una prostituta. Sí, pero le dijo, vete y no peques más. Claro que la amaba y la salvó y la restauró, pero no siguió en sus cosas. Por eso es que ahorita, ¿verdad?, estas sociedades que se están levantando dicen, no, que tú no nos puedes juzgar, no, que Dios nos ama, que Dios ama a todo mundo. Te ama, pero no porque te ame te va a salvar. Te ama y mandó a su hijo para que te conviertas y para que a través de su hijo te cambie y para que vivas una vida diferente, que te alejes del pecado. Pero no te ama así como eres y que si te mueres así, Dios te ama tanto que te llevar con Él. No, Dios te ama tanto que mandó a su hijo para que el hijo te transforme, te cambie y entonces te apartes de tu vida pecaminosa y empieces a vivir una vida en santidad para que nos vayamos con el Señor. Pero la gente que quiere seguir pecando, no, piensan que así como están, que Dios todavía los ama y que Dios se los va a llevar al cielo. Los sigue amando, pero no se van a ir al cielo si no se arrepienten de su pecado y aceptan a Cristo como su Salvador. ¿Verdad que sí? Ese es el evangelio. Oiga, dice entonces aquí la palabra del Señor que Dios no ama lo que hacen. Solo el que le busque, el limpio de manos y de corazón puro, podrá subir a su presencia, podrá subir al monte de Dios. Eso sí lo vamos a leer en el Salmo capítulo 24. Es que eso es todo, hermano. Dios ama a la humanidad porque es su creación, pero no está de acuerdo con lo que están haciendo. Hay que arrepentirse, hay que cambiar el estilo de vida, hay que aceptar a Cristo y entonces tendremos entrada al reino. Entonces, aquí en el Salmo capítulo 24, del 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro,
oh Dios de Jacob. David recalca que quienes quieren adorar y servir a Dios y recibir su bendición deben procurar tener un corazón puro y una vida recta. Estar limpio de manos es estar libre de obras externas del pecado. El puro de corazón se refiere a la santidad interior y a los móviles y propósitos correctos. Solamente los de corazón limpio verán a Dios. Y los que reciben la bendición de Jehová son quienes le buscan con manos limpias y un corazón puro. Deben acordarse de eso cada vez que invocan a Dios en oración. Lo adoran en su casa o buscan su gracia también en la iglesia, en la cena del Señor o donde quieran, pero lo que están guardando son su corazón y sus manos de no pecar. Es que, hermano, Dios nos llamó a santidad. Dios nos sacó de lo peor, de lo sucio, de lo que usted quiera. Pero ya no quiere que andemos en eso. Entonces, ahora que el Señor nos alcanzó, nos sacó del pecado, ahora Dios espera de nosotros que empecemos a vivir una vida recta, apartados del pecado, vivir una vida en santidad, vivir una vida en obediencia, apartados de todo mal, apartados del mundo, apartados de la contaminación, trabajar para el Señor, hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Un cambio radical de lo que antes éramos. Y esos son entonces los que buscan el rostro de Dios, como dice ahí. Esas son la generación de los que le buscan. El pecado hace del hombre un esclavo. Cuando el hombre empieza a pecar, se esclaviza, se encadena a lo que practica. Romanos capítulo 6, vamos otra vez al libro de Romanos, rápidamente, hermano. Por eso es de que el pecado son cadenas. Que el hombre cuando empieza a pecar después ya es muy difícil que las deje, porque se encadena, se ata, se esclaviza. Y tiene que venir Cristo a romper todas esas ataduras que el hombre se ató. ¿Oh, sí? Oh, entonces no lo habíamos leído, ¿verdad? No. Entonces sí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, gracias, hermano, por la aportación. Romanos capítulo 6, entonces, fíjese lo que dice. ¿Ya lo tienen? 6, el 9 y el 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, gracias, hermana. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo, presentar nuestros miembros, ya no para el pecado, sino para el servicio a Dios. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, ya no son para pecar. En otras palabras, hermano, si Cristo me compró a mí, yo ya no soy dueño de mi cuerpo, yo me debo a Él. Y hermano, pues si Él es mi dueño, no tengo que dejar, si Él es mi Señor, no tengo que dejar que otro pecado o un pecado se enseñoree sobre mí. Es lo que dice ahí. Que no se enseñoree nada sobre vosotros. Entonces tenemos que cuidar nosotros mismos de no atarnos. Porque el hombre viejo está aquí. El hombre viejo está aquí. No se ha deshecho todavía de él.
Nuestro viejo hombre es el hombre o el